En el contexto actual de cambios económicos y sociales, se hace indispensable la solución de cierto número de problemas como la disponibilidad de tierras de cultivo frente al avance desmesurado de las ciudades, las disparidades regionales y el crecimiento del país. Ante este panorama, existe rezago en el crecimiento económico de las diferentes regiones del país. Por lo tanto, surge el desarrollo regional como una respuesta a dar soluciones a dichas desigualdades. Estos problemas no son nuevos. A lo largo del tiempo han surgido diferentes personajes que tratan de dar una solución en su contexto histórico a las problemáticas que se tienen en su momento, para así mejorar las condiciones de vida y desarrollo de los países y regiones, dando un panorama diferente de formas de crecimiento y desarrollo. En este tenor se han encontrado dos tipos de enfoques opuestos, la convergencia y la divergencia. La convergencia hace referencia a la posibilidad de que las regiones pobres alcancen a las de mayor desarrollo. Este hecho tiene enormes implicaciones para el crecimiento económico de la población. Supone también que existen diferentes condiciones de territorio y estas son homogéneas, es decir, con las mismas dotaciones de recursos, fertilidad de tierras e incluso de recursos humanos o de población. Estas regiones, por lo regular, tienden a tender al crecimiento y desarrollo semejantes en el largo plazo. Existen también diversas teorías que abordan el desarrollo económico del país y que éstas pueden lograr hacia esta tendencia. Por ejemplo, tenemos la teoría neoclásica, la marginalista, la teoría cepalina, y hay autores como Schumpeter y Keynes que apoyan esta teoría. Mientras que la divergencia argumenta que las disparidades regionales no son transitorias ni accidentales, sino que forman parte de la propia naturaleza del proceso de crecimiento económico y tienden, por su propia inercia, a desaparecer, sino que mantienen el sistema en condiciones de desequilibrio, es decir, postulando una organización desigual del espacio. Entre las teorías que apoyan esta tendencia se muestran el estructuralismo, el dualismo, la teoría de la dependencia y el neomarxismo. Ahora bien, entre los diferentes enfoques que se encuentran dentro de estas teorías, podemos encontrar los siguientes. Este enfoque postula, según Douglas Stern, que la modernización descansa en la tecnología. Para ello es necesario la creación de infraestructura, la cual permitirá el traslado de tecnología. Por lo tanto, Lipton sostiene que la tecnología crea condiciones para el desarrollo siempre y cuando la población y producción de alimentos se apoye en la tecnología. Por lo tanto, la tecnología debe ser capaz de incrementar la producción industrial de energía y transportes. Según Hilhorst, el desarrollo regional se debe impulsar en diversas formas en las regiones, y este se vincula con el mercado interno y el externo, creando un efecto multiplicador que acompaña el crecimiento del país. En cambio, Roger Vivant sostiene que una política regional efectiva debe extender la reproducción de modos de producción en distintas regiones, mientras que Mark Pinot sostiene que la diversificación de las actividades de tipo agrícola e industrial beneficiará a la economía. De acuerdo a Eugene Stanley, una mayor productividad da como resultado la industrialización, la cual trae consigo un alto nivel de productividad. Esta mayor productividad puede iniciar con una agricultura más eficiente o con el financiamiento de empresas manufactureras o comerciales recién establecidas. Asimismo, los tratados comerciales son una fuente de reconocimiento de un trato justo y razonable para los inversionistas. Ronald Scherer sostiene que los análisis cuantitativos no son del todo confiables, ya que no reflejan la riqueza de los procesos sociales. El crecimiento debe tener un objetivo, y este es el bienestar social, y el indicador para poder medir este gasto de bienestar social sería el ingreso per cápita. De acuerdo a Gunnar Myrdal,
Se debe elevar la productividad del campo vía mecanización, es decir, los países subdesarrollados deben producir materias primas y productos manufacturados debido a que el éxito de los países industrializados se logró a la industria de la extracción y al incrementar las exportaciones, y esto acrecentó las exportaciones de bienes de capital. Buenas tardes, estamos con el doctor Víctor Palacio Muñoz en relación al tema de planeación regional y urbana. Y bueno, si nos permite, le realizaremos algunas preguntas. Sí. La primera pregunta sería, para usted, ¿cuáles son las variables que afectan al desarrollo del país? Así en general, Sí. el desarrollo. Sí. Bueno, ahí habría variables de tipo económico, social, político y cultural. Dentro de las variables de tipo económico están las grandes variables macroeconómicas. En estas influye de manera muy importante el nivel de inversión que tiene el país, porque es una inversión en la formación bruta de capital fijo, como aparece en las cuentas nacionales, la que va a posibilitar el que se genere riqueza. Riqueza que está expresada ¿en dónde? En el Producto Interno Bruto. Al poder hacer eso, se desata la posibilidad de crecimiento y de desarrollo económico. Si esto no se lleva a cabo adecuadamente, ahí hay problemas. Otras variables de tipo macroeconómico que van a incidir a este nivel sería la fijación de una tasa de interés, y una tasa de interés que no sea muy alta, porque si es muy alta desalienta precisamente la inversión, y entonces nos vamos hacia la especulación y generamos problemas como se está viendo actualmente. Un elemento adicional son las variables externas que tienen que ver con el saldo en la cuenta corriente y con la balanza de pagos. Ahí, si el país no tiene muy definida una política externa importante, fundamental, en donde se priorice el sector exportador y se importe menos, nuestra balanza siempre va a ser deficitaria y por lo tanto la balanza de pagos también, cosa que es lo que está ocurriendo ahorita. Y finalmente tendremos la política económica. La política económica tiene que ser una política económica, sus dos componentes centrales, que sería la política fiscal, que sería de ingreso y de gasto, donde el gasto social debe ocupar un lugar preponderante, y la política de ingreso, donde se tiene que cobrar cada vez más impuestos, pero cada vez más impuestos a quienes tienen más y no a los que tienen menos. Hoy día los que pagamos más impuestos somos los trabajantes cautivos y no los que tienen el grueso de los recursos. Ok, entonces por lo tanto creería que a eso se debe el poco desarrollo en el sur del país. Sí, porque las zonas más marginadas son las que no le interesan al capital, digamos, donde invertir, y tampoco al Estado. Sí son ahorita zonas de tipo estratégico, toda la parte del sureste del país en donde se están localizando la posibilidad de producción petrolera, de desarrollos turísticos y desarrollo de polos de desarrollo significativos importantes, donde haya posibilidad y donde exista capacidad de generar algún tipo de economías de escala significativos. No ha sido posible porque no se han canalizado los recursos hacia ese lugar. Se ha desarrollado la parte del norte porque esa es la parte que está más articulada. ¿Con quién? Pues con la economía estadounidense. Sí. Por lo tanto, ¿cree que es viable el desarrollo, dadas las circunstancias económicas y políticas, también sociales en el país? En este momento no, así como están llevándose las cosas. No hablé básicamente
por las cuestiones del tiempo, del aspecto económico, pero como está en este momento el aspecto político, las cuestiones sociales, las cuestiones de tipo cultural, están impidiendo mucho la posibilidad de que pueda generarse un desarrollo que valga la pena y que impacte de manera importante al conjunto del país. Ahorita el país está dividido en tres grandes niveles: la parte del norte, que tiene que ver desde el punto de vista regional con los Estados Unidos, la parte del centro, que se articula una parte hacia el norte, pero sobre todo ahí hay una franja significativa de mano de obra que se va hacia los Estados Unidos, y la parte del sur, que es la parte más pobre, donde encontramos narcotráfico, aunque el narco también está dominando el país. Es interesante meter el aspecto del narco como un elemento fundamental en términos de lo que está pasando en el desarrollo regional del país. Sí. Muy bien, y en cuanto a esto, ¿cuál sería una conclusión importante acerca de la diferencia entre desarrollo y crecimiento en el país? Lo que a un servidor me enseñaron hace muchos años en la escuela era que, lo voy a graficar aquí y lo platico, ¿no? Si nosotros hacemos unas rueditas así, circulares, esto lo que nos está indicando es que hay crecimiento, ¿sí? Pero si esta ruedita se empieza a transformar, empieza a cambiar, y finalmente esa ruedita se transforma en un cuadro, digamos, es que hay desarrollo. ¿Sí? Entonces, el desarrollo tiene que ver con aspectos de tipo cualitativo, fundamentalmente. El crecimiento con elementos de tipo cuantitativo. Una cuestión que se decía mucho es si la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto es mayor que la tasa de crecimiento de la población, podemos considerar que hay desarrollo. ¿Por qué? Porque la riqueza general en el país cubre las necesidades de la población. Hoy día estamos viendo un problema serio, porque ni siquiera el crecimiento del Producto Interno Bruto está alcanzando para cubrir las necesidades del crecimiento de la población. Y miren que tenemos una tasa de más o menos 1.1% anual en términos de población. En lo que va del sexenio ahorita de Peña Nieto, depende de si lo agarramos por trimestres, anualmente y demás, andamos entre 1.1 2%, dependiendo del tipo de variables que estemos tomando, ¿no? Entonces, ahí sí hay. Ahora, esto mismo lo podemos nosotros trasladar hacia el análisis regional, ¿sí? Lo podemos ver estatalmente, lo podemos ver municipalmente, lo podemos ver regionalmente, territorialmente, que sería, digamos, desde el punto de vista de la teoría y de la práctica, hacia donde ha llegado la región. El análisis regional ha devenido en un desarrollo territorial para poder analizar y estimar, cuantificar y sacar medidas de política pública más impactantes de lo que queremos apuntar. Okay. Bueno, profesor, pues muchas gracias. ¿Sí? Estoy con el maestro Juan Heriberto Rosas Juárez. Él es director del área de desarrollo regional y le voy a hacer una entrevista sobre teorías del desarrollo. Para usted, ¿qué es el desarrollo? Bueno, la palabra desarrollo, si lo quieres definir de una manera simple, para mí es cambio, ¿no? Hay algunos que son optimistas y van a decir que ese cambio es para mejorar, pero pues también la palabra cambio no necesariamente tiene que significar hacia adelante, sino un cambio también es para atrás, ¿no?
Entonces, para mí la palabra desarrollo implica cambio, de una manera muy breve. Bueno, ustedes trabajan en una Secretaría de Desarrollo Social. ¿Cómo se ha venido aplicando o cómo se ha venido alcanzando este desarrollo en un país tan, a lo mejor tan deficiente en ciertas Bueno, cosas? entonces ya podemos hablar de desarrollo, pero ¿desarrollo de qué? En este caso podríamos hablar de desarrollo social, pero no hay que olvidar que generalmente estamos acostumbrados a hablar de desarrollo económico. Y en cuestión de desarrollo económico, muchos asociarían ese desarrollo económico en función del crecimiento del PIB y en función del crecimiento del empleo. En cuestión de desarrollo social, yo podría manejar dos ámbitos: el desarrollo social, visto como sociedad en su conjunto, y el desarrollo individual, que está más involucrado al desarrollo humano. Ahora, cuando tú te refieres a qué cambios hemos visto aquí en la Sede Sol, la Sede Sol tiene una perspectiva de desarrollo humano integral. Y digo que tiene esta perspectiva porque como calcula la pobreza, que es una forma multidimensional en donde diversos factores influyen en el desarrollo de las capacidades, posibilidades y bienestar de las personas, es que lo hace complejo. Para el desarrollo social de una persona, para que esta persona se mueva de la pobreza y deje de ser pobre, ahí es donde está involucrada la palabra cambio. Y ahí está involucrado también la palabra desarrollo. Entonces, ¿cómo mide la pobreza el Coneval? El Coneval te dice, bueno, necesitas educación, salud, seguridad social, alimentación, vivienda digna y servicios básicos. Y la otra vertiente es el ingreso. Entonces, nosotros apoyamos a las personas básicamente en la atención de sus carencias sociales y tenemos una estrategia de inclusión social que coordinamos con las otras áreas, la SEP, la SEDATU, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Economía, para promover el desarrollo de estos factores o derechos sociales, ¿no? Entonces, en cierta manera no es que la Sol tenga que cargar con todo el peso de lo que involucra el desarrollo social, sino que el desarrollo social involucra la participación de diferentes áreas y que, como te mencionaba, es en dos ámbitos, a nivel individual y a nivel sociedad. Okay. En base a esa respuesta, como sabe, hay millones de teorías sobre el desarrollo, divergente, convergente, exógeno, endógeno. ¿Cuál es la que usted aplicaría en México para lograr un desarrollo a lo mejor no tan desigual? Bueno, de cierta manera pues ya cargaste los dados porque estás dando a un desarrollo pero sin desigualdad. Pero vayamos más a fondo. Para mí esas teorías que acabas de mencionar no son más que teorías reduccionistas. Reduccionistas porque siempre toman un ámbito de la realidad y con ese ámbito de la realidad tratan de explicar toda una realidad que es compleja y que es dinámica, ¿no? Las condiciones que tú puedas utilizar porque en Taiwán o en Europa o en algún país se dio el crecimiento económico en función de la educación o en función del desarrollo tecnológico o en función de otras áreas, es que explican ese desarrollo y ese crecimiento. Entonces, yo no estoy a favor de esas teorías reduccionistas. Yo más bien estoy a favor de una teoría o de hacer de una teoría más integral, pero abocada a lo que es México, pero también abocada a lo que es el contexto histórico en el que estamos en este momento. ¿Por qué? Porque si apoyamos la educación, estamos apoyando la educación, pero estas personas cuando terminan de la educación universitaria no encuentran trabajo. Entonces, ¿es la respuesta a invertir en educación, sí o no? Invertimos en tecnologías, pero vimos que estas tecnologías son más intensivas en capital y lo que hacen es desplazar la fuerza laboral. Entonces, ¿necesitamos industrias intensivas en tecnología? ¿O cuál es la respuesta? ¿Es la educación? ¿Es la tecnología? ¿O qué es? Yo creo que el contexto histórico bajo el cual estamos ahorita necesita el desarrollo de un nuevo modelo que entienda cuál es la realidad y que esta realidad se explica por multifactores que tienen que ver desde los recursos naturales, desde las cuestiones políticas, desde las cuestiones sociales, desde muchos ámbitos.
y no hay una teoría, o hasta este momento no hay una teoría integral. No hay una teoría integral que involucre todos esos aspectos. Entonces, si tú me dices una teoría, pues yo te voy a responder que las únicas teorías que yo conozco son reduccionistas y que están limitadas a esta complejidad de esta realidad. Más bien deberíamos trabajar más en conjunto, de trabajar de manera coordinada y generar un cambio, porque yo creo que ese cambio es más tanto a nivel personal como a nivel social. Entonces, necesitamos tener un cambio mental de las personas hacia un desarrollo humano superior que tenga que ver con cuidar el ambiente, con respetar a los seres humanos, con respetar a los animales, con ser más respetuosos con el prójimo, pero también necesitamos que desde el gobierno se desarrollen los instrumentos necesarios para distribuir la riqueza, porque si la riqueza nada más se concentra en unos cuantos, tenemos desigualdad. Entonces también se necesitan políticas distributivas. México es un país muy rico, pero necesitamos distribuir toda esa riqueza y no veo que la estemos distribuyendo. Ok, y por último, maestro, entonces usted cree que bueno, el desarrollo implica a largo plazo un crecimiento sostenido y varias cosas, ¿no? Pero usted cree que México va por el buen camino en cuestión de política económica, en cuestión de trabajo de las mismas secretarías, en cuestión de individualidad de cada persona. ¿Usted cree que México va por buen camino para alcanzar ese tan sonado desarrollo como actualmente se viene diciendo? Está muy de moda esa palabra ahorita, ¿no? Pues es lo que te decía, o sea, primero empecemos por definir qué es desarrollo. Si es crecimiento del PIB, no te tengo malas noticias, el PIB no va a seguir creciendo. La palabra desarrollo implica un nuevo modelo conceptual de lo que entendemos por desarrollo y aún nos falta mucho debate, ¿no? En definir esa palabra de desarrollo. Así como están, pues ya te he dicho, siempre lo han asociado con desarrollo económico. Ahora que si me dices que si vamos por esa senda, yo creo que sí. ¿Por qué digo que sí? Porque vivimos en una democracia. Hay mucha gente que está estudiando. Y la misma realidad, aunque se vea muy oscura, mientras más oscuro, más pronto va a amanecer. Sí veo descontentos sociales, pero esos descontentos sociales son críticas al modelo actual. Que tarde o temprano las personas se están dando cuenta de su realidad. Y cuando esas personas se den cuenta de su realidad, en conjunto y en lo individual, van a generar ese cambio. Porque lo que se necesita es un nuevo modelo económico y social. Y sí vamos por esa senda de crecimiento, esa senda de desarrollo. Ok, pues muchas gracias, maestro. No,